Vamos a hacer una lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 7. No vamos a hacer todo el capítulo, vamos a empezar en el versículo 53. Pero antes de leer estos versículos, el 53 hasta el 8-11, vale la pena que podamos hacer un poco de historia del contexto en el cual se encuentra el pasaje en el que esta tarde predicará nuestro pastor. Es la fiesta de los tabernáculos. Los que estuvieron hace 2 miércoles en la iglesia pues saben perfectamente lo que es la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que se celebraba al final de la siega, cuando se terminaba el año agrícola, duraba 7 días, y durante esas fiestas ocurrieron varios acontecimientos. Por ejemplo, el Señor Jesús subió a Jerusalén y la gente empezó a pensar si Él era el Cristo. Al oírlo los fariseos y los enviaron alguaciles para que lo detuvieran, porque ya empezaban a tener mucha angustia al ver que el Señor Jesús sino que arrastraba a las multitudes, y las multitudes empezaron a pensar que Él era el Mesías. El último día, o sea, el 7º día de la fiesta de los tabernáculos, que era cuando hacían cabañas y vivían en tiendas recordando los años que habían estado en el desierto, el último día el Señor Jesús se puso en pie y dijo: el que tenga sed, venga y beba, y yo le daré, de él correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que esto, decía el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Bien, pues llegaron los alguaciles y después de oír a Jesús volvieron con las manos vacías. Y claro, los fariseos dijeron que ¿por qué volvían con las manos vacías? Y ellos dijeron: no ha habido hombre, no hay hombre que haya hablado como Él está hablando. Bien, pues el versículo 53 concluye todo este contexto y dice: entonces cada cual se fue hacia su casa. Vamos entonces a leer a partir del versículo 1 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas estos decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a pedir al Señor que bendiga a nuestro pastor y su mensaje, para que ese mensaje sirva de provecho también a nuestras vidas. Y el tema que él ha escogido en el día de hoy es el cristiano y la intolerancia. Señor, he aquí a tu siervo, úngelo con tu espíritu. Dale una doble porción de tu espíritu, para que lo que él ha aprendido en su corazón nos lo pueda transmitir en tu nombre.
Señor, ayúdanos a crecer y que tú seas glorificado en medio de esta congregación. Te lo pedimos en el nombre y por amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, es un tema que he pensado que nos podía ayudar, porque de hecho la tolerancia está de moda. Hoy en día se debe ser tolerante. Esto es lo que dice la sociedad. Veremos lo que dice el Señor, veremos lo que dice su palabra, pero nuestra sociedad lo tiene muy claro. Lo políticamente correcto es ser tolerante. Y si quieres triunfar, debes ser muy tolerante. La tolerancia es imprescindible. La tolerancia se presenta en este mundo, en nuestra sociedad actual, se presenta como el mejor bálsamo para la convivencia de todo tipo, la profesional, la laboral, la familiar, la ciudadana, la nacional y la internacional. Si no eres tolerante, pues entonces estás mal visto por todo el mundo. Pero para el cristiano la tolerancia mal entendida es una trampa. A pesar de que en el mundo es lo políticamente correcto, para nosotros puede ser una grave trampa si no lo entendemos bien, porque la tolerancia es sinónimo de permisividad, la tolerancia es sinónimo de laxitud, de amoldarse para adaptarse a las cosas de este mundo, también las malas. Es en este sentido que como cristianos estamos llamados a ser personas dialogantes, personas abiertas, capaces de escuchar a otros, pero no debemos caer en el rodillo de una tolerancia que lo justifica todo y que se justifica a sí misma. ¿Hasta qué punto podemos ser tolerantes? Como, por ejemplo, como padres. ¿Hasta qué punto debemos tolerar cualquier conducta en nuestros hijos? Cualquier tipo de comportamiento. Como también en la Iglesia, como Iglesia debemos, con tal de que nadie se sienta ofendido, no se sienta mal, debemos tolerar cualquier tipo de comportamiento dentro de la Iglesia. Es decir, podemos aceptar la mentalidad de este mundo que viene a decir, mira, con mi vida privada hago lo que quiero y nadie tiene derecho a ponerse en nuestra vida, en mi vida. Porque es mi vida, ¿no? Es el vive y deja vivir, ¿no? La sociedad entiende que esto es lo correcto, que esto debe ser así, que esta es la manera de convivir. Ya veremos que, que esto es relativamente así, porque tú vive tu vida, haz lo que quieras, siempre que no me molestes a mí, ¿no? Esta es otra reacción muy común de la sociedad. Siempre y cuando esto no sea un problema para mí. ¿No? Vive y deja vivir, pero no me afectes con tu vida, con tu comportamiento, con tus convicciones, porque entonces sí que las personas están dispuestas a sacar las uñas y dejan de ser tolerantes de forma instantánea. Cuando les tocan a ellos, cuando tocan sus intereses, cuando tocan su familia, cuando tocan aquello que para ellos es intocable, cuando tocan su vida privada, por ejemplo. ¿Qué dice el diccionario en cuanto a... Yo espero que os resulte adecuado, os resulte algo edificante a todos, porque en un sentido como padres, como abuelos, como miembros de una iglesia en la que convivimos personas muy distintas, como cristianos que viven en un mundo en el cual la tolerancia es una bandera desplegada que ondea los cuatro vientos y que nadie puede atreverse a cuestionar. Debemos saber qué pensaba Jesús al respecto, qué nos dice la palabra de Dios respecto a estos temas. ¿Se debe ser siempre tolerante? ¿O hay situaciones en las que Dios espera de nosotros precisamente lo contrario? Que no toleremos el mal, que no toleremos el pecado, que no toleremos aquello que es contra el nombre, el santo nombre de nuestro Dios. Yo estoy convencido de que es así. Y entonces podríamos, en primer lugar, ver una definición de lo que significa tolerancia y después ver algún ejemplo, a ver si a vosotros os recuerda situaciones de nuestra propia vida. Definición. ¿Qué dicen los diccionarios? Pues el diccionario enciclopédico Salvat dice que tolerar es sufrir,
llevar con paciencia, permitir algo, no impedir una cosa. Que la tolerancia es, según el diccionario Salvat, respeto y consideración hacia las opiniones y prácticas de los demás. Respeto y consideración hacia las opiniones. La sociedad esto lo ha llevado cada vez más lejos. Es que ahora no puede, aunque respetes y consideres las opiniones de los demás, no puedes discrepar. No puedes decir, fijaros que es una contradicción flagrante de la libertad de expresión, de la democracia, pero no puedes decir, el matrimonio homosexual yo creo que está mal, porque lo consideran como un atentado directo contra sus derechos, contra su identidad, contra sus sentimientos. Pero nosotros, en este sentido, ¿a quién haremos justicia? ¿A Dios y a su palabra, que es muy clara respecto a estas cosas, o al sentir, al talante liberal de nuestra sociedad tolerante? Yo creo que la lección como cristianos está muy clara. ¿Dónde debemos posicionarnos? ¿Qué debemos decir? Lo que la Biblia condena como inmoralidad sexual está mal. De todas maneras, esto no nos llevará a ser homófobos, ni a tener una actitud agresiva o de desprecio hacia las personas que vivan así, pero sí debemos ser muy claros en nuestra opinión y en nuestra expresión de lo que dice la palabra de Dios al respecto. Para resumirlo, deberíamos ser capaces de odiar el pecado, pero sin odiar al pecador, sin que esa persona se sienta nunca agredida, violentada por actitudes o conductas impropias de nuestra parte. Entonces, bíblicamente hay tolerancia que la Biblia la considera adecuada, que la considera correcta, la considera apropiada. ¿Pensáis en algún ejemplo de esto? De momentos en los que la Biblia dice, debéis ser más tolerantes unos con otros. Sí hay momentos así, sí hay casos así. Por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, quería impedir a un discípulo de Jesús que no les acompañaba que echara fuera demonios en el nombre de Jesús. Y entonces Jesús les dice, no se lo impidáis. Déjalo, el que no está contra nosotros está con nosotros, ¿no? Esa exclusividad de Juan que decía, si no va con nosotros, si no es uno de este grupo selecto de personas, no puede hacer nada en el nombre del Señor. El Señor Jesús le dijo que no. Le dijo que debía ser tolerante y permitir el ministerio de otro hermano, aunque no le siguiera a rueda, aunque no estuviera en todos los sentidos, no formara parte de ese grupo de los 12 o del grupo de los que acompañaban a Jesús. Quizá un caso más claro todavía está en Romanos 14. Vamos a leerlo. En Romanos capítulo 14. Esto nos habla muy directamente a nosotros. ¿Cómo debemos ser en la Iglesia? ¿Debemos ser tolerantes entre nosotros? ¿Debemos ser todos igual? ¿Debemos ser todos cortados por el mismo patrón? ¿Debemos ser todos personas casi que fueran uniformadas porque en todo somos igual, vestimos igual, pensamos igual y decimos que sí y amén a todo por igual? Yo creo que no, que la Iglesia del Señor es una iglesia en la que se manifiesta la multiforme gracia de Dios y las personas somos muy diferentes. Somos diferentes por personalidad, por procedencia, por educación, por dones espirituales también. Y entonces esto nos hace, la tolerancia bien entendida, la tolerancia basada en el amor, en la paciencia, en el respeto por el otro. Esa tolerancia es básica en la Iglesia para que se pueda convivir en paz. En este sentido sí que debemos reconocer que es un buen bálsamo para que las relaciones personales no chirríen y sobre todo no sean hirientes unos con otros.
Entonces, en Romanos 14, Pablo habla de una forma muy clara de este tema en la Iglesia, porque hay diferentes opiniones, porque algunos estaban convencidos de que debían guardar las festividades judías, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, todos los sábados, los sacrificios, el ritual del templo, y en cambio otros pensaban que no, eran de origen pagano y no estaban acostumbrados a guardar todas estas cosas y se planteaba un difícil problema de convivencia. Este fue el problema más difícil que encaró la Iglesia cristiana apostólica de los primeros años. A nosotros nos puede costar ponernos en su lugar, pero para un judío que no había comido nunca cerdo, ni ningún otro animal impuro, que guardaban un escrupuloso ritual de sacrificio para que la carne estuviera completamente desangrada, que no tuviera sangre ninguna. Entonces, para ellos, ponerse a la mesa con un español de chorizo y morcilla era un escándalo. Era inconcebible. Aunque fueran hermanos, pues en el momento del culto, pues eso les resultaría, ¿no? Estaban adorando al Señor, no se preocupaban de esas cosas. Pero cuando llegaba el momento del ágape fraternal y cada uno sacaba su fiambrerita, entonces allí había un problema enorme de convivencia. Porque unos es que les producía asco y repugnancia lo que comían los otros, aparte de toda la dimensión espiritual de decir, yo no puedo pecar contra Dios comiendo de estas cosas que desde pequeño en casa y en la sinagoga me han dicho que son impuras, inmundas. Después, ya sabéis que dice el apóstol Pedro, tuvo una visión repetida en la que bajaba un lienzo del cielo con animales impuros, y una voz le decía, mata y come. Y Pedro se escandalizaba y decía, Señor, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a comer de estas cosas impuras, inmundas, que tu palabra no me permite? No declares tú, le decía la voz, no declares inmundo lo que Dios ha declarado puro. Mata y come. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado todo alimento. Y podemos participar de toda clase de alimento con acción de gracias, siempre y cual sea santificado, como digo, por la palabra y por la oración, y es recibido con un corazón de fe y de gratitud. ¿Con esto qué quiero decir? Que ya no estamos sujetos a la dietética del régimen del Antiguo Testamento, cuyas medidas tenían mucho que ver, en primer lugar, que fuera un pueblo diferente, apartado para el Señor, un pueblo santo, un pueblo de costumbres ejemplares, pero también había mucho de medicina preventiva, porque ese pueblo estuvo 40 años por el desierto y no podía conservar los alimentos de una manera como hoy lo podemos hacer, o con neveras, o con sal, entonces había una legislación muy detallada de cómo debían comer, y había toda una medicina preventiva muy sabia detrás de esas normas. Y había también un mensaje de que el pueblo de Dios es diferente, vive diferente, come diferente. ¿Por qué? Porque el Señor se lo ha dicho en su palabra y formaba parte de su identidad. Entonces aquí Pablo nos dice, recibid, Romanos 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro, que es débil, solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.
El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Pues este es el principio de convivencia, de tolerancia en la Iglesia. Hay un principio de amor, de paciencia, de respeto, que se debe expresar aceptando las costumbres diferentes o las cuestiones de conciencia, de sensibilidad de conciencia diferentes de los unos de los otros. Por esta razón debemos poder convivir a pesar de que en algunas cosas tengamos opiniones distintas. El que come para el Señor. El que no lo haga, que no lo haga. El que considera iguales todos los días, que tenga fe en su propio corazón. Porque todo lo que no viene de fe es pecado. Pablo lo que viene a decir como conclusión es que no debemos menospreciar a los que no piensan como nosotros, ni debemos juzgar a los que hacen cosas que nosotros consideramos que están mal. No debemos tomar ninguna de estas actitudes. La actitud de juzgar a los que hacen cosas que están mal es la de los cristianos débiles de conciencia que tienen, además de lo que dice la Biblia, tienen una serie de listas añadidas de cosas que están bien y de cosas que están mal, que ellos están convencidos que es así, pero que quisieran imponer a los demás no solo la Biblia, sino su propia lista. Y por lo tanto juzgan al hermano y le dicen, esto está mal. Hermanos y hermanas queridos, ¿no tenemos bastante con la palabra de Dios? ¿Vamos a sacarnos del bolsillo otras listas? Con las listas que ya hay en la palabra de Dios, ¿no tendremos más que suficiente en dejarnos guiar por esta palabra que es santa e inspirada por Dios? Pero después hay una actitud que también hace mucho daño, que es la actitud de menosprecio del hermano que ya entiende mejor las cosas, que entiende que no hay que añadir listas a la palabra de Dios y que entonces ve así con menosprecio a los que tienen otra sensibilidad mucho mayor que él y consideran que muchas de las cosas que él considera legítimas y perfectamente lícitas delante del Señor, él las considera pecado, o ella. Entonces la actitud de ese hermano fuerte es menospreciar a los que tienen una conciencia demasiado sensible. Déjame que os diga una cosa, así como entre paréntesis. Quizá es este que piensa que ya está de vuelta y menosprecia al otro el que está equivocado. En aquello en concreto que el otro le está diciendo, mira que esto está mal, mira que el Señor no lo quiere. Tiene razón, pero tú, como estás de vuelta y te consideras superior, lo menosprecias y ni le haces caso, ni lo escuchas. Entonces tiene que haber esta tolerancia basada en el amor, en el respeto, realmente en la receptividad, en escuchar al otro. No lo sabemos todo. Siempre el Señor puede enseñarnos una cosa más a través de su palabra, a través de un hermano o de una hermana que nos quiere aconsejar. Pues estos son casos en los cuales la tolerancia se recomienda dentro de la Iglesia, pero hay una tolerancia que es completamente inadecuada. ¿Quién se acuerda de un caso bíblico en el cual diríamos, mira, realmente aceptaron, toleraron, fueron permisivos y se equivocaron de lleno? ¿Os acordáis de algún caso? Por ejemplo, en Apocalipsis, hay casos de estos en Apocalipsis, cuando Jesús escribe a las iglesias. ¿Hay alguna iglesia que es reprendida porque está siendo demasiado tolerante? Sí que hay. Sí, una es alabada porque no es tolerante. La iglesia de Éfeso dice porque realmente no soportas, no eres tolerante con la maldad, con los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has descubierto y te has dado cuenta que son mentirosos. Y el Señor le alaba por esto. De momento vamos a quedarnos aquí. El Señor le alaba por este discernimiento espiritual que tiene la iglesia en Éfeso. Pero ¿qué le dice a la iglesia de Pérgamo? ¿Qué le dice a la iglesia de Tiatira?
son iglesias modernas, son iglesias tolerantes, son iglesias donde había liberalidad, se podía vivir, se podía, por ejemplo, en el caso de la iglesia de Pérgamo, se condena, en ambos casos se condena lo mismo, se condena la idolatría y la inmoralidad. Y yo diría, pues esto no ha cambiado, hermanos, en absoluto. Todavía hoy, si hay idolatría en la iglesia, la deberíamos condenar, y si hay inmoralidad en la iglesia, la deberíamos condenar. Porque el Señor le dice, les advierte con gran severidad que han sido tolerantes con lo malo y que esto está destruyendo su iglesia y va a caer el juicio de Dios a causa de esta actitud falsa de una tolerancia mundana hacia la idolatría y hacia la inmoralidad. ¿Os acordáis de algún caso más? Los padres, ¿podríamos tener en mente algún ejemplo de un mal padre que precisamente fue muy mal padre? ¿Sabéis por qué? Porque era tolerante. ¿Os acordáis de este caso? ¿Perdón? Elí, el sacerdote Elí. Efectivamente, ¿no? Tenemos este caso que es cuando Dios envía a través de Ana, levantará al profeta Samuel, pero tenemos un padre que seguro que amaba muchísimo a sus hijos, que era un buen padre. En este sentido los amó, los cuidó, proveyó para ellos, pero cuando los hijos se hicieron mayores, empezaron a ir de mal en peor. Y entonces la palabra de Dios es muy clara cuando dice que el problema de Elí fue precisamente ser demasiado tolerante con el pecado de sus hijos. Y eso es una seria advertencia, porque nosotros estamos delante de una sociedad que ve muy mal a los padres severos, los ve muy mal, los pinta con colores muy oscuros, y realmente se critica el tipo de educación demasiado severo, se critica duramente. Y sin embargo es absolutamente necesario que como padres reflejemos al Señor. El Señor es lento para la ira, grande en misericordia, pero de ningún modo tomará el Señor por inocente al culpable, ¿no? En Dios está su bondad y al lado está su severidad. Y las dos cosas conviven de forma perfecta en las perfecciones de Dios. Dios es perfecto porque es bueno y porque es severo con el mal, con el pecado. Y en esto consiste la perfección de Dios, en este equilibrio perfecto que hay entre su bondad, su amor, su misericordia, su gracia y su justicia y su santidad y severidad. Y entonces, como padres, debemos reflejar la bondad y la severidad de Dios. A unos nos resultará más fácil reflejar la bondad de Dios. Bueno, fácil no es, ¿no? Pero por personalidad nos será más natural ser comprensivos, pasar por alto los fallos y errores de nuestros hijos. Y en cambio nos será mucho más difícil ser justo, estricto, severo cuando hay que serlo. Y a otros al revés, les será mucho más fácil ser siempre un sargento con cara de enfadado, ¿no? Y esto no, la señorita, ¿cómo era? La de la Heidi, la señorita Rottenmeier, ¿no? La severidad personificada en los dibujos animados. Rigidez, severidad, rectitud, pero tiene una contrapartida de una persona justa, una persona recta. Entonces, el Señor, en el caso de Elí, vamos a leerlo en el primer libro de Samuel, nos plantea una terrible advertencia contra una malentendida tolerancia. Es el primer libro de Samuel, capítulo 3, del 12 al 14. ¿Cuál es la consecuencia de que el anciano Elí tolerara
y no estorbara, no se opusiera con todas sus fuerzas a que sus hijos se aprovecharan de su función como sacerdotes para robar de las ofrendas de Dios y para cometer actos inmorales en el recinto del templo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues el primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 12 dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿No? Es aquello de la pastilla de jabón en la boca. Si tú ves un hijo tuyo que blasfema a Dios, aunque ya sea mayor de edad, no lo consientas, no lo toleres. Si es necesario, coge una pastilla de jabón, a ver si así, lavando bien la boca, pues no salen cosas tan sucias de sus labios. Pero, a ver, esta ilustración, muy gráfica, indica la gravedad. Samuel no estorbó a sus hijos cuando blasfemaban contra Dios, cuando robaban a Dios, cuando cometían inmoralidades en el recinto de la casa de Dios o donde fuera, porque no es tan... En este sentido, la inmoralidad lo es en cualquier lugar, pero aún es más grave, si cabe, el hecho de que fuera en la casa de Dios, en un lugar santo que debía reflejar el santo carácter de Dios, su aborrecimiento del pecado. Por lo tanto, versículo 14, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pero entonces Elí le pide que se la diga, insiste, y Samuel así lo hace. Y cuando es así, cuando escucha las palabras, entonces dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere, ¿no? En el sentido de que él se dio cuenta de que era justo lo que Dios estaba enviando. A veces la Biblia, como este caso, ¿no?, nos muestra que no se puede tolerar la inmoralidad, ni en casa ni en la iglesia. En la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, lo podéis leer después, hay un caso de flagrante inmoralidad que Pablo dice que sea entregado a Satanás. ¿Habéis escuchado nunca hablar así en la iglesia? No, pues es bíblico, ¿eh? Pablo, que no podía estar allí porque estaba lejos, dice: presente en espíritu, unido a vosotros, en la presencia del Señor, en el poder de Jesucristo y en su nombre, que el tal inmoral sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que su cuerpo sea salvo el día del juicio, ¿no? Y esto habla de un juicio muy severo contra una persona que practicaba la inmoralidad y además parecía que la Iglesia era culpable de tolerarlo y él era culpable de ni siquiera encubrirlo. Es que era una cosa descarada de parte de todos. Y el Señor envió esta seria advertencia a través de su apóstol. ¿Os acordáis de algún caso de intolerancia que la Biblia, en este sentido, ensalce, apruebe y considere como algo que daba testimonio de la santidad de Dios? Antes hemos dicho el caso de la iglesia de Éfeso. En el libro de Josué. ¿Qué caso es, Esteban? El sacerdote que traspasa a esa mujer y a ese varón. Bueno, Fineés. Ese es un buen caso de intolerancia. Dios estaba enviando una plaga de juicio y mortandad sobre su pueblo y la plaga se detuvo cuando una persona no soportó ver a un hijo de Israel fornicando, que era la causa de la plaga y del castigo de Dios, fornicando con una mujer extranjera como parte del ritual pagano en el que habían caído. Y entonces los atravesó a los dos con una lanza y se detuvo el juicio de Dios en aquel mismo momento. Así también podríamos acordarnos de Elías,
cuando mató a los sacerdotes, a los falsos sacerdotes de Baal. Y también podríamos pensar en Nehemías, que dice que ciertos pecados le hacían enfadar tanto que los cogió por el pelo. Bueno, espero que no transpongamos literalmente estas situaciones a la Iglesia, que el celo por la santidad no te lleve a coger de los pelos a los hermanos. Pero en este caso la palabra de Dios muestra a Nehemías como un santo varón de Dios cuyo celo por impedir el pecado le llevó a extremos, ¿no? Como es este caso. Y Jesús, esto es lo que más, en un sentido, en lo que debemos detenernos. ¿Qué dijo Jesús de la tolerancia bien entendida? La tolerancia de Jesús está en perfecta armonía con el Dios del Antiguo Testamento, un Dios bueno y misericordioso, lento a la ira, pero que de ningún modo tiene por inocente al culpable. La Biblia nos muestra que la tolerancia de Dios tiene un límite. Hablar de tolerancia y de paciencia es casi hablar de términos sinónimos, ¿no? En la Biblia, cuando se habla de tolerancia, se está pensando en la paciencia, en la misericordia, en la gracia de Dios. En cambio, cuando el mundo habla de tolerancia, ¿en qué piensa? Piensa en libertinaje, permisividad, todo está bien, vive y deja vivir, laxitud moral. No nos confundamos, la Biblia puede hablar de tolerancia, pero el significado que pone en esta palabra es completamente diferente del que pone el mundo en el que vivimos. Jesús se acordaba que Dios pone un límite a su tolerancia en momentos como el diluvio, como Sodoma y Gomorra, como la destrucción de las naciones de la tierra prometida a causa de su maldad, de su pecado, de su idolatría, de su violencia, de los cultos en los que sacrificaban incluso a sus propios hijos. A causa de todos estos pecados, Dios juzga, condena y destruye estas naciones y le da la tierra a su pueblo, al pueblo de Israel. Así que vemos que efectivamente este es el carácter de Dios. Hermanos, el juicio empieza en la casa de Dios. Lo peor que nos podría pasar es convertirnos en una iglesia tolerante en el mal sentido de la palabra, entendiendo esta palabra tal como el mundo la entiende. Esto es lo peor que nos podría pasar. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaríamos mucho más en armonía, en sintonía con este mundo, perderíamos todo poder espiritual, perderíamos la santidad, perderíamos la presencia de Dios. El juicio empieza por la casa de Dios. Dios quiere un pueblo santo. Esa es la única forma de honrar a Dios, en santidad de vida, huyendo de inmoralidad, huyendo de idolatría, huyendo de todo lo que su santa palabra condena. Por lo tanto, Jesús efectivamente encarna el amor y la misericordia de Dios, pero también su severidad, también su rectitud. Por ejemplo, cuando habla de dinero, Jesús le dirá al joven rico, al que ama, Jesús lo mira con amor, pero le dice: una cosa te falta, estás demasiado atrapado por la avaricia, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea que Jesús fue en ese sentido muy comprensivo, pero muy intolerante contra aquellos que eran víctimas de la avaricia, de una sed insaciable de poseer más y más. De la misma manera, también vemos un ejemplo de sana intolerancia contra la religión que se ha apartado de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el momento en el que vosotros diríais: en este momento Jesús demostró de la manera más plena que era intolerante contra las perversiones de la religión? ¿En qué momento de la vida de Jesús pensáis que esto toma su máxima expresión? En la purificación del templo. Muy bien. ¿En algún otro momento? Cuando sacó Mario fuera de todo ese anillo del pecado. Muy bien, efectivamente hay una purificación del templo en Juan capítulo 2 al principio del ministerio
de Jesús y hay una purificación de nuevo. Se vuelven a corromper de nuevo, la maquinaria comercial religiosa se vuelve a poner en funcionamiento y al final del ministerio de Jesús, Él vuelve a purificar el templo. O sea que era un mal endémico. La religión se había convertido para esos religiosos en un negocio que explotaban y Jesús demostró su falta de tolerancia hacia esa vergüenza en la casa de Dios al principio y al final de su ministerio. Muy bien. ¿Y el capítulo 23 de Mateo? ¿Qué os parece eso? ¿Eso es un ejercicio de tolerancia? ¿Qué os parece ese capítulo? Cuando Jesús, hablando de la perversión de la religión, les dice, Mateo 23, versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¡Ay de vosotros! No tendría que leerlo suave porque Jesús no lo dijo suave esto. No es, ¡ay de vosotros, escribas! No es eso, ¿verdad? El Señor estaba aquí con una voz muy fuerte y muy enfática, estaba diciendo, ¡ay de vosotros, hipócritas! Y lo dijo una y otra vez, versículo 13. Sois unos hipócritas porque cerráis el reino de Dios y ni entráis ni dejáis entrar. Versículo 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito y después le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros! Y una y otra vez Jesús demostró que de tolerante ante la maldad y ante la perversión de la religión, nada. Y a nosotros nos falta mucho de esta intolerancia de Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque estamos en una sociedad que nos está inyectando mala tolerancia, nos la está inyectando en vena, directamente en vena, desde hace muchísimos años. Y ya es que no nos atrevemos, ya no nos atrevemos, pero deberíamos atrevernos. Deberíamos atrevernos a decir, cuando sea necesario, ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas, raza de víboras! Porque, desde luego, no hay cosa peor que la maldad, la avaricia, la inmoralidad disfrazada de religioso. Como esos sepulcros. Después les dirá, ¡ay de vosotros que limpiáis lo de fuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Limpia primero lo de dentro. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros, blanqueados por fuera, pero dentro es de corrupción por dentro! Es en este sentido que el mensaje de la tolerancia tiene una gran repercusión en nuestra vida. Yo creo que seguramente la mayoría, debido a la propaganda, debido a la presión que ejerce nuestra sociedad, estamos siendo más tolerantes de lo que debemos. Seguramente en casa somos más tolerantes de lo que debemos con nuestros hijos. Seguramente en el trabajo somos más tolerantes de lo que debemos contra los blasfemos y los inmorales. Y así podríamos alargar una larga lista. Y el problema de no ser intolerante, ¿cuál es? Que te acaban arrastrando, querido hermano. El problema es que al final acabas tú arrastrado, acabas tú revolcándote también como ellos, acabas tú permitiendo, acabas tú aprobando tácitamente lo que la palabra de Dios condena explícita y taxativamente siempre que la leemos. Y esto no debe ser así. Jesús lo hizo con el dinero, Jesús lo hizo con la religión, Jesús lo hizo con los poderes. ¿Qué le dijo a Herodes cuando Herodes le pidió, a ver, hazme un milagro? Decidle a aquella zorra, dice Jesús, cuando Herodes le manda a llamar, dice, decidle, y era el rey, decidle a aquella zorra que tengo otras cosas que hacer mucho más serias e importantes que un divertimento para reyes, un bufón de reyes. Mirad la actitud de Jesús ante el dinero.
ante la perversión de la religión, ante los poderes, ante los reyes, ante los gobernantes. Mirad la actitud de Jesús ante la inmoralidad sexual. Antes hemos leído en Juan capítulo 8 este precioso pasaje que nos habla de la sabiduría de Jesús. ¿Era Jesús tolerante? ¿Fue Jesús tolerante? No. Jesús fue bueno y misericordioso. Jesús fue un Dios de amor y misericordia, de perdón, pero no fue tolerante. Fijaros la frase final. ¿Ninguno te ha condenado? Dice Jesús, ¿ninguno te ha condenado de los que te acusaban? Ni yo tampoco te condeno. Vete, y en el original dice, y desde ahora mismo no vuelvas a pecar. Eso no es falsa tolerancia. Jesús le habló, la defendió, la perdonó, pero después el mensaje era clarísimo. Desde ahora en adelante no peques más, ya te puedes ir en paz, ya, pero no vuelvas a pecar. Pues hermanos, este es el mismo mensaje hoy. El Señor te mira con amor, pero aborrece tu pecado. No te quepa ninguna duda que esto es así, ha sido siempre así. A ti te mira con amor eterno te he amado, te he llamado por tu nombre, te he dado mi espíritu, pero abomino y aborrezco tu pecado. Por esta razón, yo creo que muchas veces no somos conscientes de lo que significa nuestro pecado para Dios, ¿no? Y hemos caído en esa falsa tolerancia de que toleramos a los demás, nos acabamos tolerando también a nosotros mismos con permisividad, con licencias, y no somos conscientes de la santidad con la que Dios mira tu pecado y mi pecado y lo aborrece y lo abomina. A ver, nuestro perdón le costó a Jesús terribles sufrimientos y su vida ofrecida en sacrificio en nuestro lugar y a nuestro favor. Esta es la medida del aborrecimiento de Dios hacia nuestro pecado. Era necesario el precio infinito de la vida sin mancha ni pecado del Cordero de Dios para que nosotros pudiéramos ser perdonados y para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu que nos libera de nuestro pecado, que nos libera del poder, no de la presencia. Siempre tendrás luchas contra el pecado, pero sí te libera del poder y de la esclavitud del pecado. Jesús demostró cuando los fariseos miraban con repugnancia y menospreciaban a la mujer pecadora que entró en casa de Simón, él la defendió, la acogió, la miró con amor, le dijo que sus pecados eran perdonados, que su fe la había salvado, que se podía ir en paz. Cuando los otros la menospreciaban y la condenaban, Jesús la defendió, pero siempre el final es el mismo. A partir de ahora, vete en paz y no peques más. Y este es el mismo mensaje para ti y para mí hoy. Hermanos, tolerantes sí, con el pecado no. De ninguna manera. No podemos caer en este error. Jesús, una vez más, descubre la maldad de los religiosos de su época que lo ponen entre la espada y la pared. A ver, ¿qué debemos hacer con esta mujer que ha sido sorprendida adulterando? ¿Qué debemos hacer con ella? La ley dice que debe ser lapidada. ¿Y dónde está el otro? Si fue sorprendida en adulterio, ¿por qué me traéis a la mujer y no me traéis al hombre? Porque la ley de Dios condenaba de igual manera al uno que a la otra. ¿Cómo es que solo traéis a la mujer? O sea, aquí ya vemos la maldad con la que actuaba. Y después Jesús no podía, en este sentido, él venía a cumplir la ley. Jesús ha cumplido perfectamente todas las jotas y las tildes de la ley, se han cumplido a la perfección en una vida de perfecta obediencia de Jesucristo que Él ofrece al Padre en nuestro lugar. En este sentido, Jesús hay un cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ya no es época de matar, de lapidar a los adúlteros. Lo que hace el adulterio es matar el matrimonio, destruir la confianza,
a veces de una forma irreparable. Pero Jesús de ninguna manera va a poner su sello aquí a esta ley de lapidación. Él se pone a escribir, no sabemos lo que escribió, pero les plantea lo que para ellos era una trampa legal. Jesús lo convierte en un gran dilema moral. A ver, ¿tú quién eres para lanzar la primera piedra si seguramente eres culpable del mismo pecado que le acusas a ella? ¿Quién eres tú? Esto es lo que planteó Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y qué curioso, ¿verdad?, que fueron los mayores los que primero se fueron. Fueron las personas de más edad las que primero se fueron. Porque cuando ellos, por poco que pudieran repasar con su memoria su vida, se daban cuenta de que ellos no podían tomar una piedra con una mano inocente para lanzarla. Así que Jesús les devuelve esa trampa que le habían tendido, se convierte en esta gran lección de espiritualidad, de moralidad, de tolerancia y de intolerancia. Tolerancia hacia ella, porque la mira con amor, con perdón y misericordia, pero intolerancia hacia el pecado. Jesús no aprueba de ninguna manera la inmoralidad sexual de ninguna época, tampoco de la nuestra. Jesús no aprueba de ninguna manera que las personas no sean fieles a la promesa matrimonial que han hecho delante de Dios o delante de los magistrados, de los jueces. En ningún momento Jesús está quitando importancia a la gravedad del suceso que les lleva hasta Él. Está diciendo, lo que Dios dice que es pecado, y lo que Dios quiere perdonar, lo perdona, porque Cristo ha cargado nuestros pecados, ya los ha expiado. El castigo ha caído sobre Él. Por esta razón, Dios puede perdonar los pecados. ¿Os habéis planteado por qué hay cada vez más esta tolerancia egoísta de nuestra época? Porque hay una pérdida del temor de Dios. No hay temor de Dios. Todo vale, todo es lícito, dicen equivocadamente e interesadamente la gente del mundo. No hay temor de Dios. Sin temor de Dios no hay verdadera sabiduría. Se ha perdido la verdad, se ha perdido el amor por la verdad. Juntamente con el temor de Dios se ha perdido el amor por la verdad. Y cuando el ser humano rechaza esta palabra de Dios, está condenándose a sí mismo. Está en un mundo lleno de confusión, lleno de verdades a medias, lleno de mentiras atrayentes. Y cuando el ser humano rechaza esta palabra de Dios como guía infalible, como luz para nuestra vida, como lámpara para nuestros pies, cuando rechazamos la palabra de Dios, estamos cayendo en un pozo oscuro cada vez más hondo. No hay luz, no hay posible discernimiento. El ser humano, ¿en dónde se ve ahora? Se ve que la impiedad, la falta del amor a la verdad le lleva a la impiedad, al rechazo de Dios, al rechazo del temor de Dios, y esto le lleva irremisiblemente a la injusticia y a la perversión. Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que Dios condena. Esto es una y otra vez lo que en Romanos capítulo 1 3 veces se repite, y Dios los entregó. Y a causa de su perversión, fueron arrastrados incluso, dice Romanos capítulo 1, a la homosexualidad. Y Dios los entregó a una mente depravada, a pasiones depravadas, a perder por completo el norte espiritual. Dios los entregó a causa de su impiedad, a causa de su pecado, a causa de la terrible injusticia. ¿Sabéis? Es como el que quiere disfrutar de libertad descarrilando. Si queréis ir a Madrid en AVE, dicen que yo no he ido nunca todavía, pero se va muy rápido, ¿no? Casi no hace falta coger el avión, porque las vías están muy bien preparadas, equilibradas, llanas, muy aseguradas. El tren puede ir a 300 kilómetros por hora y se llega a Madrid muy rápidamente. En cuestión de 3 horas ya estamos allí. Pero ¿cuánto tarda? ¿Alguien ha ido? Porque no recuerdo exactamente. Unas 3 horas, ¿no? Más o menos. 2:50.
Pues imaginaros que ese tren, con lo bien que va por la vía, las vías son los principios espirituales y morales que Dios ha puesto. Que ese tren dijera, yo quiero ser libre, yo no quiero ir por estas vías. ¿A dónde llegaría? ¿En qué va a quedar esa velocidad admirable de 300 por hora? En nada. Así es con el ser humano que descarrila, así es con el ser humano que se sale del temor de Dios, de la verdad de Dios y que dice yo quiero vivir mi vida al margen, al lado de, fuera de la voluntad de Dios. Quiero volar libre, quiero correr más rápido, quiero hacer lo que quiera, lo que me dé la gana. Descarrila. Descarrila, se acabó. La única manera que puede seguir avanzando es descarrilando por un terraplén cada vez con mayor destrucción para su propia vida. Así que la falta de amor, sin duda, es una de las grandes causas de este tipo de tolerancia que hemos visto en nuestra sociedad. Os voy a hacer una pregunta. ¿Acaso soy yo el guarda tuyo? ¿Os suena esta pregunta? ¿Acaso soy yo tu guarda? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Esta es la pregunta de Caín. Y esta es la pregunta de los tolerantes, ¿no? Estamos ahora asistiendo a una masificación. La gente dice, a ver, claro que sí, he de ser tolerante. ¿A mí qué me importa lo que hagan estos? ¿Acaso soy yo responsable o el guarda de estas personas, de mis vecinos, de mis familiares, incluso de mis hijos? ¿No? ¿Cuántos padres hay que ya hace años que han tirado la toalla y que dicen no quiero saber nada, no quiero complicarme la vida en absoluto? Estamos asistiendo a una masificación y despenalización de esta actitud egoísta, pasota, que tuvo Caín cuando Dios le preguntó por su hermano Abel. Le dijo, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Lo acaba de matar. Es la pregunta del asesino. Es echar pelotas fuera. Yo no soy responsable de nada ni de nadie. Quiero vivir como me apetezca. Es en este sentido que debemos entender que la sociedad practica una tolerancia cobarde. Es una tolerancia, como os decía, a mí me da igual lo que hagan los demás, siempre y cuando no me molesten. ¿A que no te da igual el vecino que hace ruido cuando tú estás durmiendo, a altas horas por la noche, cuando tú quieres descansar? ¿A que no te da igual el conductor que no sigue las normas y hace una maniobra peligrosa que te afecta? Hay cada monstruo al volante que es impresionante. Es impresionante porque y yo estoy seguro después, serán las personas más pacíficas y tolerantes del mundo. Ahora, eso sí, como tú hagas una maniobra que no les encaje, digo yo que algunos se piensan que quisieran conducir solos por Barcelona. Que nadie les moleste, ¿no? Que nadie se les cruce, que nadie les ponga el intermitente, que nadie se cambie de carril. Pues aquí sí que debemos ser tolerantes. Si conduces junto con otro millón de personas, o eres tolerante o te vas a morir del disgusto, pues a algunos les va a dar algo, ¿eh? Yo a veces lo constato, digo, es que no lo quería hacer, pero tampoco quiero que te pongas así, que te va a dar algo. Bueno, pues realmente es así, es así. Podemos ser, con esto acabo, voy a entrar en la conclusión, podemos ser un cristiano, hay 4 clases de cristianos. Un cristiano negativamente intolerante. Eres intolerante, pero eres negativo. Todo te está mal, te quejas por todo. Los demás lo llegan a ver como un gruñón antipático. Es quizá el pecado de la iglesia de Éfeso, que era intolerante hacia el mal, pero había dejado su primer amor. Como iglesia, si nuestro celo por la santidad y por vivir como es debido nos lleva a dejar nuestro primer amor por Dios y nuestro primer amor por los demás, por los hermanos de la iglesia, entonces estamos siendo negativamente intolerantes. Esta intolerancia no va a glorificar a Dios, porque es la intolerancia del gruñón.
Es la intolerancia del no me gusta nada ni no me gusta nadie. Pero sin embargo, hay cristianos que han entendido la verdadera tolerancia, que es amar y respetar a los demás, pero sin dejarnos arrastrar por su pecado. Y esta es la tolerancia que el Señor quiere que tengas, que presentes defensa de tu fe con humildad y mansedumbre. Hay otros que son, ya lo sabéis, demasiado tolerantes. La tercera clase de cristianos son los demasiado tolerantes, arrastrados por las ideas y las prácticas del mundo. Y hay algunos que son tan tolerantes y tan hipócritas que yo no sé ni siquiera si son cristianos. Solo el Señor lo sabe. Pero desde luego, aquel que estaba en la iglesia se comporta como un cristiano modelo, ejemplar, recto, justo, hace las cosas que los demás esperan de él. Pero después, cuando va al trabajo, resulta que es el primero que explica los chistes obscenos, que es el primero que ríe las gracias y obscenidades de los demás, que es el primero que miente, que es el primero que defrauda. Y resulta que en la iglesia es un, entre comillas, perfecto cristiano y que en el mundo es un perfecto mundano. Pues, de verdad, yo no sé si es cristiano. No lo sé. Yo entiendo que haya cristianos que equivocadamente hayan podido caer en un exceso de tolerancia, eso lo entiendo. Nos puede, y de hecho yo creo que nos ha pasado a todos. Igual que hay cristianos que en alguna ocasión han sido negativamente, exageradamente intolerantes con cosas que no era necesario. Eso también lo entiendo y también nos ha pasado a la mayoría. Pero cristianos que puedan vivir perfectamente, como si fueran del mundo, los del mundo, que nadie sabe que cree en el Señor Jesucristo, nadie sabe que es creyente de corazón, que nadie sabe que Él va a la iglesia. Dice, pues gracias hermanos por orar por mí, porque en el trabajo son muy intolerantes con los cristianos, pero ¿sabéis qué? Todavía no saben, llevo 3 años trabajando y todavía no saben que soy evangélico.